Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren todas y todos bien. La clase de hoy la vamos a dedicar a una unidad, que es la unidad de tegumento común y casco. Esta es una unidad independiente, ¿sí? Pero se acopla con las unidades de miembro torácico y de miembro pelviano, ¿sí? En especial en el equino, justamente porque es el que tiene esta estructura, el casco. Y como el casco es una estructura derivada de la piel, necesitamos primero hablar sobre las generalidades de la piel. Algo que no hicimos en la unidad de generalidades y les explicamos que lo dejábamos para este momento porque nos pareció más pertinente tratarlo acá, justamente donde tenemos que ver estructuras derivadas de la piel y no en aquel momento en la parte general. Así que en una primera parte de esta clase vamos a hablar sobre las generalidades de la piel y después vamos a hablar propiamente del casco. Bueno, en realidad, el término correcto que tenemos que utilizar cuando nos referimos a la recubierta del cuerpo de los animales domésticos es el término de tegumento o tegumento común. El término de tegumento es un término mucho más amplio que el término piel, porque el tegumento incluye la piel, pero también incluye toda una serie de elementos que podemos llamar anexos cutáneos o que algunos autores llaman faneras cutáneas, que son los pelos, las glándulas cutáneas y también algunos elementos especializados, justamente como el casco, las pezuñas, las uñas o los cuernos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el tegumento común es la cubierta del cuerpo de los animales domésticos y incluye a todas las estructuras que mencionamos. La piel con todas sus capas, la epidermis, la dermis y también la tela subcutánea o tejido celular subcutáneo o para algunos autores hipodermis, los pelos, que incluyen los cabellos, los pelos lanosos y los pelos táctiles, ya vamos a ver, y las glándulas cutáneas, que en forma general se pueden dividir en glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Y además, como les decía, también estructuras especializadas como las almohadillas o pulpejos, las garras, las uñas, las pezuñas, el casco que nos interesa hoy, los cascos y los cuernos. Bueno, el componente principal entonces del tegumento común es la piel. Tenemos que concebir la piel como un órgano, ¿sí? A veces nos cuesta concebirla de esta manera porque cuando decimos órgano pensamos en un riñón o pensamos en el estómago o pensamos en el ojo y no en algo tan extenso como la piel, pero la piel es un órgano, corresponde a la definición de órgano, recuerdan un conjunto de tejidos que tienen una función común. La función de la piel es recubrir la totalidad del cuerpo, lo recubre externamente hasta su unión con las membranas mucosas en los orificios naturales, como puede ser a nivel de los labios, a nivel del ano, a nivel del prepucio en el macho, a nivel de la vulva en la hembra, por mencionarle algunos ejemplos, donde se va a continuar con las membranas que recubren internamente esos órganos que se llaman membranas mucosas, y justamente la unión de la piel con las mucosas, con la mucosa de la cavidad bucal, con la mucosa vaginal, con la mucosa del ano, etcétera, etcétera, es lo que llamamos una unión mucocutánea, algo que se da, una transición que se da en todas las zonas donde la piel va a continuarse con una de estas membranas mucosas. Todas estas uniones mucocutáneas las vamos a estudiar en anatomía 2, porque los órganos internos los estudiamos fundamentalmente en anatomía 2. De esta manera se produce en estas uniones mucocutáneas una suerte de separación entre lo que es el medio externo del animal y lo que es su medio interno. La piel tiene una serie de funciones, algunas de las cuales son bastante obvias, ¿sí? La piel es una barrera física contra agentes externos, como podrían ser traumatismos, como puedan ser radiaciones, como por ejemplo la radiación solar. Tiene una función
en la termorregulación, es decir, en el mantenimiento de la temperatura corporal constante a través de una serie de mecanismos como pueden ser la vasodilatación cutánea o la vasoconstricción cutánea, donde los vasos cutáneos aumentan o disminuyen de tamaño, aumentando o disminuyendo la pérdida de calor, la sudoración. Ustedes habrán estudiado ya seguramente en química que una de las propiedades que tiene el agua es que tiene un alto calor de evaporación, es decir, que cuando el agua se evapora, enfría las superficies sobre las cuales se está evaporando. De esa manera la evaporación del sudor también contribuye a enfriar el cuerpo y por lo tanto la temperatura de la sangre y la temperatura corporal. La regulación del equilibrio hídrico, ¿sí? Esto es aumentando o disminuyendo la secreción de ciertas glándulas como las glándulas sudoríparas, puede aumentarse o disminuirse la cantidad de agua total que forma parte del organismo y lo mismo de algunas de las sales que forman parte del plasma sanguíneo. La regulación del equilibrio hídrico no es una función exclusiva de la piel. El órgano más importante respecto de esto, como vamos a ver en anatomía 2, es el riñón, pero la piel también contribuye. Estas son las funciones más obvias que tiene la piel, casi que si les hubiera preguntado, la mayoría de ustedes me las podrían haber dicho. Además de esto, la piel tiene otras funciones menos evidentes que ustedes van a estudiar después en fisiología, como por ejemplo la activación de la vitamina D, que es una hormona. Por más que se llama vitamina, la vitamina D es una hormona. Esta hormona se activa, su biosíntesis se activa en la piel mediante la acción de los rayos ultravioleta y, como van a ver después en fisiología, su activación final se produce en el riñón y esta hormona tiene que ver con la absorción de calcio por parte del intestino, por lo tanto regula el contenido de calcio de la sangre y indirectamente de órganos que tienen grandes cantidades de calcio, como por ejemplo los huesos. Estas funciones de la piel no son tan evidentes, pero las van a ver después más adelante en fisiología. Bueno, la estructura de la piel, que como decíamos es el componente principal del tegumento común, se dispone en capas, ¿sí? La piel se compone de una capa superficial que está formada por tejido epitelial, que es la epidermis, una capa más profunda que está formada por tejido conectivo, generalmente denso, ¿sí? Que es la dermis o también llamada corion, son sinónimos, y en realidad las dos capas que componen la piel son la epidermis y la dermis. Se suele mencionar cuando se habla de la estructura de la piel una tercera capa, que es la tela subcutánea o hipodermis, aunque propiamente no forma parte de la piel. Se la describe en este momento porque es el mejor momento para describirla desde un punto de vista didáctico, pero concretamente, como van a ver después en histología, no vamos a entrar acá en esa discusión porque no nos interesa, el tejido subcutáneo no es parte de la piel, es justamente la transición o la unión entre lo que son las capas de la piel, la epidermis y la dermis, y tejidos más profundos, como por ejemplo los músculos o el tejido óseo. Este tejido subcutáneo o tela subcutánea está formado por tejido conectivo también, pero en este caso tejido conectivo laxo, que puede infiltrarse bastante en grasa, en el caso de que el animal tenga una reserva de grasa importante como reserva energética, y es lo que cuando estudiamos generalidades de miología llamamos la fascia superficial, ¿sí? En realidad hipodermis y fascia superficial son sinónimos, ¿sí? Solamente la llamamos fascia superficial cuando estamos hablando de miología y la llamamos cuando estamos hablando de la piel, tela subcutánea o hipodermis, pero estamos hablando de la misma estructura. Así que todo ese tejido que les mencionaba adiposo que se puede acumular en la hipodermis es el panículo adiposo del cual hablábamos en su momento cuando hablamos de las fascias superficiales, ¿sí? Como les decía entonces, la capa superficial de la piel que corresponde al tejido epitelial es la epidermis. La epidermis está formada por varias capas de células, ¿sí? La más profunda asienta sobre una membrana que la va a separar de la dermis, que se llama membrana basal, ¿sí? Y sobre esa membrana basal
está la capa o estrato de células que se dividen activamente por mitosis y van creando las capas superiores que se van dirigiendo a la superficie, ¿sí? La mitosis de las células de la capa basal es muy activa y por lo tanto el proceso de creación de capas de la epidermis es un proceso que se da a mayor o menor velocidad, pero en forma constante. A partir de esa capa basal se van superponiendo toda una serie de capas hacia la superficie que tienen nombre propio, no lo vamos a ver acá porque no nos interesa, esto es un terreno de la histología, pero lo más importante que tienen que saber ustedes es que a medida que esas células que se van dividiendo por mitosis en la capa basal van ascendiendo en la epidermis, van paulatinamente muriéndose, ¿sí? Y van llenando su citoplasma de una proteína que es la queratina, hasta que cuando llegan al estrato más superficial, ¿sí? Ese estrato ya está formado por células muertas en su totalidad, y en la medida que estas células se van destruyendo, forman una capa, la más superficial de todas, sobre la piel, que está formada solamente por esa proteína que es la queratina, y a ese último estrato o capa se lo llama estrato córneo. ¿Sí? Córneo viene de cuerno, ¿sí? Que es un término que a veces se utiliza para referirse también a la queratina porque es el componente principal de los cuernos, de las uñas, de las pezuñas, etc. Esto que estoy señalando con el mouse es un dibujo, pero fíjense, acá tenemos un corte histológico real, ¿sí? Donde estamos viendo la capa basal que les mencionaba antes, ¿sí? De células que se dividen activamente por mitosis. Esto está visto en microscopio con muy poco aumento, como un aumento más o menos de unas, calculo yo, sí, con un aumento de 10 de los menores. Si se fijan con atención se pueden ver todos los núcleos chiquititos de las células que van formando las distintas capas a medida que vamos ascendiendo. Y por último, el estrato córneo, esto que vemos acá en la superficie, que ya ni siquiera está formado por células, sino que está formado por esa capa de queratina que provino de las células que fueron muriendo paulatinamente a medida que ascendían por la epidermis. Cuando la piel está sometida a tracciones muy importantes, ¿sí? O a presiones muy importantes, este estrato córneo se hace más grueso para protegerla, ¿sí? Y eso es lo que vulgarmente llamamos un callo, ¿sí? Un callo es una zona donde la piel resiste una presión más alta de lo habitual y la respuesta es generar un estrato córneo, es decir, un estrato de queratina mucho más grueso. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la epidermis. La dermis, que es la capa subsiguiente, dijimos está formada por tejido conectivo y es mucho más amplia de lo que parece, porque en su unión con la epidermis forma una especie de digitaciones, estas que estamos viendo acá, que se llaman papilas dérmicas, ¿sí? Esas papilas dérmicas que tienen forma parecida a lo que serían los dedos de un guante, lo que nos aseguran es que la dermis puede tener una superficie mucho más amplia, ocupando, sin embargo, no tanto lugar, ¿sí? Es decir, aumenta la superficie sin aumentar el volumen. De esta manera, la membrana basal de la epidermis se dispone sobre estas papilas dérmicas, ¿sí? Que son características de la transición entre la dermis y la epidermis. Algo que no dijimos cuando hablamos de la epidermis es que la epidermis es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos propios, se nutre mediante difusión de vasos que están ubicados más profundamente en la dermis y en general no tiene terminaciones nerviosas, ¿sí? Por eso cuando nos hacemos un raspón superficial que solo implica la epidermis, en general no sentimos dolor, ¿sí? Sentimos dolor u otras sensaciones que asientan en la piel, como el tacto, como la presión, como el calor, como la vibración, podría ser por las terminaciones nerviosas que fundamentalmente están en la dermis, ¿sí? Lo mismo que los vasos sanguíneos, ¿sí? Que están también ubicados en la dermis. La dermis, como todo tejido conectivo, está formado por algunas células, las más importantes son los fibroblastos, pero fundamentalmente está formado por fibras de proteínas que producen esas células. Las más importantes son el colágeno, que le da a
dermis su estructura resistente, y la elastina, que es una fibra elástica justamente que le provoca a la dermis su elasticidad característica. Por eso cuando se hace un corte en la piel que llega hasta la dermis, como puede ser por ejemplo el corte que hace un bisturí durante una cirugía, los bordes de la herida se abren, ¿sí? Porque las fibras de elastina tiran de los bordes de la herida y la abren, ¿sí? Entonces acá estamos viendo estas papilas dérmicas en un corte real de la piel, teñido. Esto es un corte histológico teñido, ¿sí? Que les mencionaba antes, y acá abajo el tejido conectivo de la dermis, que como ven no está formado por tantas células como la epidermis, porque los tejidos conectivos, además de tener células, tienen su sustancia intercelular, que son las fibras, ¿sí? Características estas que les estoy mencionando, de elastina y de colágeno. Por último, un plano más profundo y sin formar parte propiamente de la piel, que es solamente la epidermis y la dermis o corion, tenemos la fascia superficial o tela subcutánea o hipodermis, que en este caso acá el autor del dibujo eligió hacerla muy infiltrada en grasa, ¿sí? Formando un panículo adiposo grueso y formando la transición con los tejidos más profundos, como podría ser, por ejemplo, acá en el esquema, el tejido muscular, ¿sí? Esta es la estructura básica entonces de la piel. Una cosa más, en la epidermis, sobre todo en la capa basal, ¿sí? Y esparciéndose desde la capa basal hacia la superficie, existen unas células especializadas que originalmente se originaron del mismo lugar que las neuronas, que las neuronas del sistema nervioso, que se llaman melanocitos, pero después esas células migran y se ubican en la piel, y los melanocitos son capaces de fabricar un pigmento, la melanina, que puede aumentar o disminuir según haga falta en su citoplasma, y ese pigmento, la melanina, es responsable de proteger a los tejidos más profundos, es decir, de la dermis hacia profundidad, de la radiación ultravioleta. Cuando mayor es la radiación ultravioleta del sol, más notable es la acumulación de gránulos de melanina dentro de estas células epidérmicas, que son los melanocitos, ¿sí? Bien, habíamos dicho que además de la piel, el tegumento se componía de toda una serie de anexos o faneras cutáneas, entre las cuales tenemos en primer lugar los pelos. Los pelos son una característica común. Fíjense que acá pusimos a casi todos los mamíferos. Uno se tienta a decir a todos los mamíferos porque casi que nos da trabajo pensar en algún mamífero que no tenga pelo, pero si lo piensan un poquito mejor, y lo piensan un minutito, díganme dónde están los pelos de un delfín, ¿sí? O los de una ballena, ¿sí? Bueno, las ballenas tienen en el mentón algunos, pero hay algunos mamíferos, hay algunos órdenes de mamíferos que no tienen pelo, que lo han perdido como parte de la adaptación al medio en el que viven, el medio acuático, pero en general la mayoría de los mamíferos tienen su piel recubierta, la superficie de su piel recubierta de pelos, salvo en algunos puntos específicos, como son en las aberturas naturales, es decir, en los labios propiamente dicho, y en las palmas o plantas de las manos y de los pies, ¿sí? Los pelos crecen de estructuras que se invaginan desde la epidermis hacia la dermis, hacia adentro, que se llaman folículos pilosos, y están asociados con algunas glándulas, ya vamos a ver después, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, y también con pequeños músculos que se llaman músculos erectores del pelo. Estos músculos son músculos lisos, no son músculos estriados, es decir, no los podemos contraer voluntariamente, se contraen por acción del sistema nervioso autónomo, y cuando el músculo erector del pelo, que cada uno de ellos termina en un folículo, se contrae, lo que hace es cambiar la orientación del folículo y cambiar también la orientación del pelo. Eso es lo que ocurre cuando se nos pone lo que decimos, se me puso la piel de gallina, ¿sí? Ahí están actuando los músculos erectores del pelo. Los músculos erectores del pelo pueden contraerse por acción de
un estímulo peligroso, ¿sí? Por ejemplo, por tener miedo, y también son una forma en que la piel interviene en la termorregulación porque ayudan a que se formen colchones de aire entre los pelos que se calientan por el calor de los vasos sanguíneos de la piel y ayudan a mantener el calor, ¿sí? Como bien sabe cualquier persona que se abriga con un tapado de piel, ¿sí? Cualquier cosa que cualquier masa de pelo sobre la piel que pueda retener aire, que puede calentarse, interviene en la termorregulación. Los pelos, que como dijimos crecen en estos folículos pilosos, no son todos iguales. Hay básicamente, aunque hay muchos más, porque hay tipos intermedios, pero básicamente hay tres tipos. Los que llamamos cabellos, ¿sí? O pelos de cobertura, o pelos de cobertura superior. Cabello es el término que utiliza la nómina anatómica veterinaria, ¿sí? Los pelos lanosos, que son los pelos de cobertura inferior, y que en el caso de las ovejas constituyen lo que se llama el vellón, ¿sí? O vulgarmente también les podemos decir lana, ¿sí? Y los pelos táctiles, que son pelos generalmente largos, gruesos, que tienen una rica inervación sensitiva que les permite cumplir funciones especiales en los animales, ¿sí? Los cabellos y los pelos lanosos tienen algunas diferencias importantes, ¿sí? Acá estamos viendo los característicos pelos de cobertura superior o cabellos, que en el caso de los equinos y los bovinos son los únicos que existen y recubren la totalidad del cuerpo. Y la diferencia que tenemos con los pelos lanosos, ¿sí? Que normalmente asociamos con las ovejas, pero ojo, que no solamente las ovejas pueden tener pelos lanosos, ¿sí? Fíjense que en los perros, por ejemplo, también los hay en los gatos, también los hay en las cabras, no son exclusivamente de los ovinos, predominan en los ovinos, pero no son exclusivos de ellos, son pelos que son más finos, que están ondulados, ¿sí? Y que tienen diferencias microscópicas muy importantes respecto de lo que son los pelos de cobertura, ¿sí? Básicamente porque la verdad que acá en anatomía intentamos no meternos en cosas que tienen que ver con otras materias, pero para que entiendan, los pelos de cobertura, ¿sí? Que normalmente son más gruesos que los pelos lanosos, se caracterizan por estar formados por tres capas. Estos que estamos mirando acá son microfotografías electrónicas, están hechas con microscopio electrónico. El pelo de cobertura tiene una capa superior que se llama cutícula, ¿sí? Esas cutículas están ubicadas como si fueran las tejas de un techo, ¿sí? Y se mantienen unidas, más abiertas o más cerradas, entre otras cosas por la presencia de algunos compuestos químicos como las ceramidas, esto para las chicas que usan shampoo de ceramidas en el pelo. Después tienen una capa por debajo de la cutícula en profundidad que se llama corteza, que normalmente es bastante gruesa, y por último tienen una capa central, que es la médula del pelo, que está formada por algunos restos celulares, pero sobre todo por espacios vacíos, llenos de aire. Esto es característico de los pelos de cobertura. Los pelos lanosos, en cambio, son pelos que son más delgados, por lo tanto en general se rizan, ¿sí? Así tienen una forma rizada, ondulada, pero su característica más importante es que no tienen esta capa medular vacía continua, ¿sí? A veces pueden tener en alguna zona algún pequeño acúmulo medular, pero la médula no es continua a lo largo de todo el pelo, ¿sí? Como ocurre en los pelos de cobertura. Fíjense que tienen una cutícula externa y todo el resto del pelo lanoso es compacto y está formado por la corteza. Es por esto que la lana es una fibra que, además de ser más resistente que los pelos de coberturas, se adapta mucho mejor a la tinción, ¿sí? Porque el pelo de cobertura puede teñirse, las chicas saben, pero después de un tiempo el tinte se va, porque hay toda una zona central, ¿sí? Que es la médula, que no está disponible para captar
el color. En cambio, en la lana, como toda la superficie interna, o sea, toda la estructura interna que es corteza puede captar color, el color que capta la lana cuando se lo tiñe dura muchísimo más, y lo sabemos esto a través de las fibras textiles. Por eso, entre las tantas funciones que hacen a la lana, una de las mejores fibras textiles que existen, tenemos esa capacidad de capturar la tensión. Después le dejamos a producción ovina que les enseñen los tipos de fibras lanosas que existen, porque hay muchos, y hay tipos intermedios entre la lana y el pelo, pero no es nuestra intención discutir esto acá, ¿sí? Bueno, dijimos que los folículos pilosos, acá tenemos un esquema de la piel, pero es un esquema de piel humana, ahora les voy a decir por qué estoy haciendo esta aclaración. Son estructuras donde la epidermis se invagina y forma una especie de saquito, que es el folículo piloso, del cual va a nacer el pelo, ¿sí? Que va a asomar sobre la superficie de la epidermis a través de un poro, ¿sí? Y a partir de ahí hacia, digamos, sobre la superficie del cuerpo sobresalen, ¿sí? Estos folículos pilosos pueden estar asociados a dos tipos de glándulas. Unas que se llaman glándulas sebáceas y tienen ese nombre porque el contenido de su secreción es fundamentalmente oleoso, ¿sí? De ahí viene el término sebo, ¿sí? Ese contenido oleoso se va a distribuir sobre toda la superficie del pelo y va a ayudar a impermeabilizarlo. Y también tenemos otras glándulas que normalmente están muy enrolladas en la dermis, que son las glándulas sudoríparas, y que puede darse dos cosas: que su conducto de excreción termine directamente sobre la piel, ¿sí? O que su conducto de excreción termine dentro de un folículo piloso, ¿sí? Las glándulas sudoríparas cuyo conducto de excreción desemboca en un folículo piloso se llaman glándulas apócrinas, ¿sí? Mientras que las que desembocan sobre la superficie del cuerpo directamente se llaman glándulas écrinas, ¿sí? La diferencia entre unas y otras en cuanto a su modo de secreción es histológica. Yo no la voy a explicar acá porque requiere conocimientos de citología, pero digamos que la secreción de las glándulas apócrinas no solamente contiene agua y electrolitos, sino que también contiene restos celulares, y por lo tanto, como contiene restos de membranas celulares, tiene un contenido lipídico bastante importante. Mientras que las glándulas écrinas, fundamentalmente podemos decir que su secreción es un ultrafiltrado del plasma, es decir, que contiene agua y ciertas sales. En la piel humana, las glándulas sudoríparas más comunes son las glándulas écrinas, ¿sí? Es decir, las que desembocan solitas en la superficie del cuerpo, y por lo tanto las que intervienen fundamentalmente en la termorregulación a través de la evaporación del sudor son estas glándulas, las glándulas écrinas. Mientras que las glándulas apócrinas, las que desembocan en los folículos pilosos, solamente están en ciertas regiones del cuerpo, en la piel humana, como por ejemplo en las axilas, en el vello pubiano, en las ingles o en la región perineal, que es la región del cuerpo que está entre el ano y la comisura de la vulva en la hembra, o el ano y el rafe del escroto en el macho. Estas glándulas que les digo, que son de esas localizaciones específicas apócrinas en el humano, como tienen restos celulares y tienen lípidos, cuando esos lípidos son atacados por las bacterias, generan un olor característico, ¿sí? Que para algunos es desagradable, y que se supone que en los seres humanos actúa como feromonas, es decir, que transmite mensajes que podrían producir, entre otras cosas, atracción sexual, ¿sí? Entonces, las apócrinas solamente en zonas específicas del cuerpo humano. En los animales, estas glándulas también existen, tanto las écrinas como las apócrinas, pero las apócrinas prácticamente no están desarrolladas, ¿sí? Es decir, las hay, pero muy poquitas, ¿sí? La mayoría de las glándulas
en los animales domésticos son glándulas écrinas, ¿sí? De las que desembocan directamente sobre la piel, ¿sí? Bueno, si queremos ver básicamente, muy por encima, las diferencias que hay entre cómo están dispuestos los folículos pilosos en las distintas especies, porque desgraciadamente no es igual en todas, yo les diría que las diferencias principales son estas. En especies como los equinos o los bovinos, toda la superficie corporal está recubierta por pelos de cobertura, es decir, por los pelos gruesos que tienen médula. Cada uno de esos pelos se origina, cada uno de ellos, en un folículo piloso, ¿sí? Único. Esos folículos que originan un solo pelo se llaman folículos simples, ¿sí? Y en estas especies la secreción sudorípara en general proviene de glándulas apócrinas, ¿sí? Los caballos, ustedes saben, pueden sudar en forma bastante profusa, los bovinos también, y ese sudor proviene fundamentalmente de glándulas sudoríparas que desembocan en los folículos pilosos, es decir, de las glándulas apócrinas. Mientras que en el canino, en el felino, también en los ovinos, los folículos pilosos se disponen de otra manera, ¿sí? En general, los folículos no son simples, como en el caso del equino y el bovino, sino que son folículos compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un folículo central, ¿sí? Que tiene un pelo de cobertura, y ese folículo central está rodeado por una serie de folículos más pequeños que se llaman folículos secundarios, y de esos folículos secundarios no salen pelos de cobertura, sino pelos lanosos, ¿sí? Es decir, que los pelos lanosos tienden a ser más cortos, ¿sí? Y como sabemos, son rizados. Por eso en los perros, por ejemplo, tenemos los pelos de cobertura, pero si los separamos y nos fijamos más pegaditos a la piel, en especial en invierno, vamos a ver que hay toda una capa de pelos de cobertura que son como una pelucita, que son los pelos lanosos, ¿sí? Los perros, esto se da así, como les decía, en todas estas especies con características diferenciales en cada una, que no quiero abordar acá para no hacerlo muy pesado, ¿sí? Por ejemplo, por mencionarles un ejemplo nada más, en los gatos es común que haya un folículo central simple que tiene un pelo de cobertura, y que ese folículo simple esté rodeado por una serie de folículos compuestos que tienen tanto pelos de cobertura como pelos lanosos. En los ovinos, sabemos, van a predominar los pelos lanosos, aunque hay zonas de la piel de los ovinos que pueden tener folículos simples, como por ejemplo en la cara, ¿sí? Otra cosa que me interesa contarles acá, es probable que alguna vez hayan oído que los perros no transpiran, o la sabiduría popular dice que transpiran por la lengua. Bueno, esto no es exactamente del todo correcto. Lo que ocurre es que en los perros las glándulas apócrinas, es decir, las que desembocan en los folículos pilosos, están muy pobremente desarrolladas, prácticamente no tienen, ¿sí?, lo mismo que los gatos, y sí tienen algunas de las glándulas écrinas de las que desembocan en la superficie corporal, pero solamente en regiones determinadas, como pueden ser las almohadillas de las manos y de los pies. Entonces, el único lugar donde hay una sudoración profusa en el cuerpo de un perro es justamente en las almohadillas de la palma de la mano y de la planta del pie, que tienen glándulas sudoríparas de tipo écrina, porque las apócrinas de los folículos pilosos puede haber alguna, pero prácticamente no están desarrolladas. Entonces, el mecanismo de sudoración para la termorregulación en los perros no es muy eficiente, y los perros utilizan otro mecanismo para termorregular, que llaman a estudiar en fisiología, que es el jadeo, ¿sí? Cuando tienen calor, jadean, y de esa manera ingresan masas de aire frío dentro de los pulmones, que cuando se produce el intercambio gaseoso ayudan a enfriar la sangre, ¿sí? Espero no haber sido muy confuso en todo esto que les describí, pero realmente hay muchas diferencias aquí entre las distintas especies
Y más adelante, cuando ustedes estudien dermatología en caninos y felinos o estudien producción ovina y de otros animales pelíferos, van a poder ver los distintos tipos de pelo y cómo se disponen en cada una de estas especies, e incluso van a ver tipos de pelo distintos de los que le acabo de mencionar, porque hay muchos tipos intermedios entre el pelo y la lana, ¿sí? Además de todo esto, también tenemos los llamados pelos táctiles. Los pelos táctiles solamente se ubican en algunas regiones determinadas, ¿sí? Como por ejemplo rodeando los labios, ¿sí? Característicamente estos que estamos viendo acá en el gato, algunas veces alrededor de los ojos, como los que hay asociados en el párpado inferior en los equinos, también en los equinos en la zona del mentón, por mencionarles algunos. Estos pelos tienen su folículo, aparte de que son pelos largos y que son gruesos, tienen sus folículos pilosos una rica inervación sensitiva, lo que los hace captar pequeños estímulos que le sirven al animal, por ejemplo en el caso de los gatos, para poder calcular distancias, ¿sí? Sobre todo, ustedes saben que los gatos son animales nocturnos, de noche, cuando la cantidad de luz baja, si bien los gatos tienen una muy buena visión nocturna, la vibración que producen estos pelos táctiles, la vibración que se produce por acción del viento, por ejemplo, en estos pelos táctiles le permiten a estos animales, le envían información al sistema nervioso sobre la disposición espacial del lugar en el que se encuentran y por lo tanto les permiten, por ejemplo, entre otras cosas, calcular distancias, ¿sí? Bien, estos son entonces los tres tipos básicos de pelos que tenemos para mencionar. Les vuelvo un cachito atrás, donde todo el tiempo que estaba hablando de esto se los quería mencionar. Estos son los músculos erectores de los folículos pilosos que les mencionaba antes, ¿sí? Que son músculos lisos que cuando se contraen ayudan a cambiar la orientación de los folículos pilosos. Bueno, y por último, dijimos que el tegumento estaba formado por la piel, por las glándulas cutáneas. Las glándulas cutáneas les mencioné solamente a las sebáceas y las sudoríparas. Hay algunas versiones especializadas de estas glándulas que vamos a ver en otras unidades. Por ejemplo, las glándulas ceruminosas del oído externo son una modificación de las glándulas sebáceas. Y la vamos a estudiar con el oído. La glándula mamaria es una modificación de las glándulas sudoríparas, pero la vamos a estudiar con el sistema genital en las hembras. Si no las vamos a estudiar en este punto. Bueno, y por último tenemos una serie de estructuras especializadas, como pueden ser los cascos, las uñas, las pezuñas y las almohadillas cutáneas, también llamadas torus, ¿sí? Que son estructuras en las cuales están representadas todas las capas de la piel, ¿sí? Tanto la epidermis como la dermis, como también un abundante tejido subcutáneo muy infiltrado en grasa y que cumplen distintas funciones en las especies. En las especies que son digitígradas o plantígradas, es decir, que apoyan sobre el suelo la punta de los dedos o inclusive toda la palma y la planta del pie, en los animales que estudiamos nosotros, los carnívoros son digitígrados. No tenemos ejemplo dentro de los animales domésticos de plantígrados que apoyen toda la palma o toda la planta del pie, pero un ejemplo, por ejemplo, serían los osos, ¿sí? En este tipo de animales, estas almohadillas, que generalmente tienen una epidermis gruesa, ¿sí? Y que está muy pigmentada, son blanditas porque internamente tienen una hipodermis que está muy infiltrada en grasa, se ubican en varios lugares, ¿sí? Así, en la manito del perro tenemos una almohadilla o torus carpiano que está en la cara palmar del carpo, una grande que es la metacarpiana que está ubicada sobre la cara palmar de los huesos metacarpianos, y después las almohadillas digitales que están sobre el extremo de cada uno de los dedos, ¿sí? Exactamente lo mismo ocurre en el miembro pelviano, ¿sí? Donde no hay una almohadilla tarsiana,
pero sí hay una almohadilla metatarsiana y también hay almohadillas digitales, ¿sí? De este tipo de almohadillas, que son muy importantes en los digitígrados, quedan algunos vestigios en animales que tienen una locomoción más especializada, como los equinos o los bovinos, que son ungulados. Sabemos lo que apoyan en el suelo ya no es el extremo distal de los dedos, sino una estructura de piel modificada, que es el casco o la pezuña. En el caso de los equinos, por ejemplo, sobre la cara medial del carpo existe una pequeña área engrosada de piel pigmentada, ¿sí?, que vulgarmente recibe el nombre de castaña, ¿sí?, y las castañas son el vestigio de los torus carpianos, ¿sí? También sobre la cara palmar del nudo, tanto en el miembro torácico como en el miembro pelviano, hay cubierto por un mechón de pelos, existe una zona de epidermis muy gruesa y pigmentada, que son las llamadas cernejas o espolones, que corresponden a lo que son las almohadillas metacarpiana y metatarsiana del perro, ¿sí? Están tanto en el miembro pelviano como en el miembro torácico, ¿sí? Y en los equinos también tenemos existe también un torus tarsiano, que recibe el nombre de espejuelo, que también está en la cara medial del tarso y es apenitas una zona de piel modificada, de color un poco más pigmentado que la piel que la rodea y sobre todo gruesa, y esos son sus equivalentes. En las especies más grandes, que son unguladas, como el equino o el bovino, el equivalente de las almohadillas digitales es lo que llamamos las almohadillas ungulares o las almohadillas que están asociadas al casco o a la pezuña, que ya vamos a hablar de esas almohadillas cuando hablemos del casco, ¿sí? Bueno, con esto terminamos toda la parte general de piel, así que voy a cortar este video acá porque se hizo muy largo, si no después va a pesar mucho, y en una segunda parte ya vamos a hablar del casco propiamente.